muy bien. Continuamos en Radio Cámara, ya preparados para hablar de lo que estamos viendo en pantalla. Entrevista laboral junto a Sergio Bustamante Godoy. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? Bien, Javier, todo bien. Gracias por recibirme y por hablar de este tema tan importante. Bueno, especialista en gestión del talento, también coordinador de I+D aquí en la Cámara Argentina de la Construcción. La persona indicada para contarnos cómo encarar una entrevista laboral. Tal vez no la primera entrevista laboral porque lo hablamos enfocado en el ámbito de la construcción, pero sí vamos a tratar de tener en cuenta algunos tips, algunos consejos tuyos para tratar de hacer un buen papel. Sí, el momento de la entrevista es uno de los momentos más difíciles y nerviosos que pone a una persona en el momento de la búsqueda laboral. Así que lo que vamos a intentar acá con Javier es llevar tranquilidad y llevar consejos para que la gente pueda enfrentar justamente este momento que bisagra, ¿no? Porque Totalmente. Si tenemos una buena entrevista nos vamos a asegurar seguramente el proceso y quizás hasta el puesto laboral que estamos buscando. Vamos a hablar un poquito de la primera impresión tanto del entrevistador como del entrevistado, porque a veces uno va a la entrevista y quizás se va conforme, contento y quizás no resulta, ver por qué sucedió eso, si es alguna falencia que hay que mejorar. Pero si te parece, Sergio, vamos a ver un pequeño video en el cual ha estado trabajando la producción, muy interesante. Primero vamos a ver qué es lo que tal vez uno no debería hacer. Correcto. ¿No? Lo incorrecto. O lo incorrecto. Vamos allí a trabajar un poquito en los detalles y después veremos si llegamos a una buena performance. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Ya mismo lo vemos. Alicia, sí, tenía una entrevista, pero hace 20 minutos. No, recién acaba de llegar la candidata. Bueno, gracias. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Lisa Martínez y había visto el puesto de trabajo y me interesaba, quería saber un poco más al respecto. Bien, te cuento, nada, para arrancar, la entrevista arrancó hace 20 minutos, ¿no? Porque estaba demorada. No sabía. El puesto es una jefatura de obra que tiene varios requisitos y en una posición full time que arranca temprano, entre las 7 y las 8 de la mañana. Ah, no tenía idea de los horarios, no sabía que acá trabajaban a las 8 de la mañana. Y es un proyecto y los proyectos por lo general arrancan muy temprano. Hola, sí. No. Ah, bueno. Ok. Discúlpame, Sí. me llamó una amiga. Como te decía, bueno, la posición tiene varios requisitos. Nivel de Excel, inglés, ¿cómo venís? Con el Excel la verdad que no tengo mucha idea porque no trabajé mucho con eso. Y el inglés más o menos, pero entiendo. ¿Y qué te gustaría aprender en una posición nueva? La verdad que no tengo idea, solamente quiero trabajar. ¿Y tu experiencia en otros trabajos cómo fue? Había trabajado como secretaria, pero mi jefa era muy molesta y bueno, terminé renunciando. Bueno, dale, te llamamos cualquier cosa, ¿sí? Ok. Gracias por Muchas haber gracias. venido. Hasta luego. Chao. Ahí acabamos de ver lo que no corresponde en general o no deberíamos proceder. Sería muy raro tal vez que después de un desempeño de ese modo uno pueda quedar en una entrevista. ¿Te pasó alguna vez de una situación así medio extraña, bizarra de repente, que decís, ¿qué estoy haciendo acá? La persona que vimos está exagerado, obviamente, que Claro. digo, en un proceso no te puede pasar todo lo que le pasó en el Todo video. junto. Pero sí pasan. Recuerdo, por ejemplo, en un proceso de entrevista que llega el candidato también medio tarde, nervioso, le ofrezco agua. Bueno, en el momento que estamos hablando le suena el teléfono y entonces lo atiende, yo espero, y cuando corta me pregunta si le puedo prestar la clave de Wi-Fi porque el jefe actual de su trabajo que tenía en ese momento le estaba pidiendo un email súper importante y él se había olvidado de enviarlo. Bueno, cuestiones de esas un montón. Acá lo que siempre recomendamos es
En el llamado, cuando nos citan a una entrevista, siempre no olvidar, o sea, recordar siempre pedir quién nos está llamando y un teléfono, por las dudas, ¿no? Porque vivimos en una ciudad o porque por ahí tenemos que trasladarnos desde un lugar al otro y es difícil manejar esos imponderables. Entonces, si vamos a llegar tarde, avisar, siempre avisar, porque eso ya predispone de otra manera, por supuesto, la persona que nos va a entrevistar y nos hace responsables también del proceso. Distinto es, como se veía recién en el video, de llegar tarde, no pedir disculpas y ya condiciona todo. La situación es tensa y no se vuelve para atrás. Es muy complicado remontar una situación que no arrancó del todo bien o bastante mal. ¿Qué ha cambiado con el paso de los años en las entrevistas de trabajo? Porque uno, quizás, no sé, nos remontamos 2, 3 décadas atrás, los currículums se llevaban en mano en general, no enviábamos por mail, a veces tal vez no se consideraba tanto el diseño, que hoy es bastante importante, y bueno, había algunos puntos que tal vez nunca pasaron de moda, como vos lo mencionabas, cumplir en horario con la cita, un poco tal vez el lenguaje corporal, me gustaría que nos cuentes de eso, y tal vez hasta la presentación. Sí. ¿Hay un cambio en el paso de los años respecto de esa presentación? Sí, a ver, como el mundo fue evolucionando, incluso la llegada de la pandemia aceleró un montón estos procesos. Hoy ya por lo general no vemos el hecho de tener que llevar el currículum hacia un lugar, porque hay sistemas o herramientas que nos permiten el análisis de estos currículums directamente en una máquina. Y lo que también cambió es la forma, ¿no? Digo, ahora con la llegada de LinkedIn, que es de alguna manera el portal profesional más grande para utilizar, para hacer búsquedas laborales, y también hay portales, ¿no? Y eso permite que uno vaya segmentando de alguna manera los perfiles en cuanto a las necesidades de cada búsqueda, ¿no? Pensaba también en esto que vos mencionabas y si hay un cambio de alguna manera radical es la velocidad con la que vivimos, ¿no? Siempre cuando doy clases o les cuento a mis alumnos o a la hora de armar un CV, yo siempre les digo lo mismo, o sea, cuando tenemos una entrevista de trabajo no es la primera oportunidad, es la segunda. O la tercera en todo caso. La primera es cuando preseleccionaron nuestro CV. Claro. La segunda es cuando nos llamaron por teléfono y la tercera es la entrevista laboral. Entonces, digo, es todo un proceso que, por supuesto que hay que aprovecharlo completo, pero lo que digo es, en el momento que un selector postula o hace un llamado, se reciben miles de currículum, ¿no? Estamos hablando de posiciones habituales, ¿no? Sí. No estoy tan muy especialistas o alguna otra de sí, un científico, acá veíamos, ¿no? una jefatura de obra. Claro, una jefatura de obra, ¿no? Pueden llegar un montón de CVs, entonces es cómo administramos esa gran base que se va generando. Y por supuesto, tenemos que contrastarlo contra un perfil de puesto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los CVs, son segundos los que tenemos para corroborar si el perfil que tenemos va hay match con ese currículum. Claro. Entonces, por eso siempre recomiendo ser claros, ser concisos, ir directamente al grano, empezar justamente por la experiencia o por la formación, dependiendo del caso, ¿no? Porque puede ser que si yo estoy estudiando una carrera, pero no estoy trabajando de esa carrera y quiero que me llamen para lograr experiencia, voy a destacar primero la educación. Ahora, si es a la inversa, si yo ya estoy estudiando o ya estoy recibido, pero quiero que me llamen por mi carrera de trabajo, primero destaco la trayectoria laboral, porque es de arriba hacia abajo, entonces cuanto más rápido esté o más arriba esté lo que le interesa al selector, seguramente eso es una condición de éxito para que seleccione nuestro currículum. A ver, la persona que llega a la entrevista pasa los primeros 2 filtros que vos dijiste, de seleccionar el CV y del llamado. ¿Qué pasa cuando tal vez es una persona idónea, capacitada para el puesto, pero tal vez su presentación o su modo de exponerse en la primera entrevista no es el mejor, no es tan correcto y vos estás allí sentado mirando tal vez un muy buen currículum, pero
hay algo que no te cierra y te sirve. Decís, quizás esta persona me sirve, pero la forma que tiene de movilizarse o de expresarse no es la que yo estoy buscando. Mira, hay particularmente, yo siempre recomiendo esto desde el lado de la organización, ¿no? Cuando vemos candidatos siempre me interesa verlo con la persona que va a ser el jefe o líder de esa persona. ¿Por qué? Porque las miradas son distintas. O sea, mi mirada va a ser justamente si la persona, cómo es la persona, qué cuestiones de comunicación, cuáles son sus valores, cuáles son sus competencias, ¿no? Y el líder lo que va a evaluar son las cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, bueno, ¿se lo imagina o no se lo imagina en el puesto de trabajo, con el resto de sus compañeros, por si es un equipo, en la relación diaria con ese líder? Entonces, esa mirada doble permite que luego de la entrevista vos puedas intercambiar con el líder justamente qué es lo que le pareció, cómo lo vio, cómo se lo imagina, ¿no? Entonces, en muchos casos puede ocurrir que para uno, porque somos humanos, digo, y siempre está la variable subjetiva, pueda ocurrir que para alguien tiene una mirada y para el otro no. Entonces, ¿cómo salimos de ese lugar? Posiblemente, cuando por lo general no ocurre, pero para sacarnos las dudas, seguramente el proceso de psicotécnico, ¿no? Porque yo siempre hablo también del modelo del iceberg, ¿no? Donde en la entrevista de trabajo se ve todo lo que está de la línea de flotación para arriba, ¿no? Donde uno se prepara, el proceso de entrevista es una venta, ¿no? Entonces uno va a decir lo mejor de uno. Pero en la diaria pasan otras cuestiones, ¿no? Se juegan otros factores. Y el proceso del psicotécnico lo que nos va a permitir es a entender y a tener información sobre la persona de modo completo, ¿no? Cómo se relaciona con las otras personas, cómo es en un día de trabajo, qué cuestiones son las que necesita por ahí mejorar, cuáles son sus fortalezas, porque eso es súper importante a la hora de incorporarse a un equipo de trabajo, ¿no? Para saber desde la persona que lo va a tener como líder hasta la organización, dónde nos enfocamos, cómo le ayudamos a que la persona saque lo mejor de ella y se desarrolle dentro de la organización. ¿Se dan algún tipo de empresas en la previa de tal vez necesito que hagas un pequeño recorrido? Bueno, están los famosos periodos de prueba, ¿no? Para ver si realmente responde a las necesidades, en este caso, de la persona o de la empresa que lo va a contratar, por esto que vos mencionás. Decís, hay algunas cositas que todavía faltan pulir, pero quizás vemos si se adapta. Sí, totalmente. Acá es súper importante, como mencionás, el proceso de feedback, ¿no? Donde si hay una persona que tiene algunas cuestiones a mejorar, por supuesto que hay que darle tiempo, ¿no? En el puesto de trabajo, e ir informándole, dándole justamente señales, conversaciones. El líder es súper importante en este proceso, donde le vaya marcando justamente qué es lo que espera, qué es lo que se espera de él desde la organización y qué es lo que tiene que hacer para poder brindarle las herramientas necesarias para que mejore, ¿no? Y para mí por eso es esencial el proceso de feedback. A los 45 días tiene que haber uno, a los 3 meses también, digo, cumpliendo con el periodo de prueba. Y ese feedback tiene que ser constante, no tiene que ser solamente porque alguien me lo indica, ¿no? Tiene que ser cada 3 meses, por ejemplo. Es una buena oportunidad que el líder y que su colaborador o colaboradora se sienten y que compartan justamente cómo va ese proceso. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, la instantaneidad, la velocidad con la que vivimos, hoy es muy difícil de acá a un año imaginarte, bueno, planeemos el año, ¿viste? En 3 meses cambian las cosas, la situación coyuntural cambia todo el tiempo y afecta no solamente a la organización, sino a los equipos de trabajo y a las áreas. Entonces, todo el tiempo hay que estar armando de nuevo el puzzle, el rompecabezas. Totalmente. Y eso es una de las competencias que también se está exigiendo en cualquier posición. No importa si es un administrativo, si es un jefe, un gerente, la flexibilidad, la autonomía, el hecho de tener adaptabilidad es esencial. Vamos a ver en este próximo video, vamos a tener en cuenta algunos de los tips que vos nos acabás de mencionar y lo que debería ser, o al menos un ideal, quizás no puede haber pequeñas diferencias, pero tal vez, para los que estén mirando en estos momentos radiocámara, tener en cuenta lo que quizás sea la mejor opción al momento de presentarse en una entrevista de trabajo. Lo vemos. Sí, adelante. Lisa, bienvenida. Gracias por venir.
Bueno, mi nombre es Lisa Martínez, vi el puesto de trabajo y estaba interesada en saber más al respecto. ¿Podría comentarme? Bueno, muy bien. Gracias por venir en primer lugar. Te voy a detallar con profundidad de qué se trata la posición y por supuesto que puedes hacerme las preguntas que creas necesarias. Bueno, estamos haciendo la búsqueda de una jefatura de obra. Lo que tenemos también como requisitos es que tenga liderazgo sobre personas. Otro de los requisitos es la jornada horaria laboral, que tiene que ver con de estar desde muy temprano, a las 8 de la mañana, y que por supuesto dependiendo de cada día y de cómo funciona el proyecto y el avance puede ser más o menos larga la jornada. Es un trabajo muy interesante. Con respecto a Excel, sí, porque tenemos muchas cuestiones de control de gestión, así que ahí sí valoramos que tengas buen nivel. Y con respecto a idiomas, inglés en este caso, también por la lectura de manuales y documentación técnica, no para conversar, pero sí para que puedas leer y comprender lo que estás recibiendo. Yo no tengo ningún problema con el tema del nivel de inglés, ni del Excel, y mucho menos de los horarios. La verdad es que me interesa mucho el puesto y le agradecería muchísimo si usted me da la oportunidad de poder trabajar y demostrarle que soy capaz de llevar adelante este puesto. Buenísimo. Bueno, para mí también me deja muy tranquilo poder conocerte y saber que contás con justamente estas competencias que es un requisito para la posición. Te agradezco mucho. Yo a usted. Muchas gracias. Gracias a vos por haber venido. Que tengas buen día. Bueno, ahí parece que fue un buen encuentro. Lo correcto. Lo correcto, lo que debería ser o estar aproximado a esa situación. ¿Pasa en algún caso? Porque así como los que vamos en la búsqueda de trabajo, tenemos las tensiones que vos acabás de mencionar, pero uno, bueno, trata de hacerlo perfecto, de estar... A ver, hasta mismo el tema del indumentaria hoy genera esas dudas. Antes uno iba de saco, corbata, y ahora quizás vas un poco más distendido, depende del trabajo también. Pero, ¿qué pasa cuando del otro lado, tal vez sea una técnica, la personalidad o la forma de proceder del que está entrevistando es un poco más tensa? Ya es más, hasta que ya impone un filtro. Sí, pasa. ¿Cómo lo maneja? No puedo decir que no pasa. Nada, hay que estar seguro. Digo, si estoy en el rol de entrevistado y me toca una persona que está en una situación, porque uno va a una entrevista y la persona está dentro de su trabajo y uno no sabe lo que le pasó antes, segundos antes de entrar en la sala. Ahí lo más interesante es responder conceptualmente lo que me están preguntando, no irnos, como se dice, por las ramas, ¿no? Porque esas cuestiones, ser objetivo, ¿no? Pregunta, respuesta, y yo siempre recomiendo es todo lo que no se dijo en el proceso, en este diálogo que vaya teniendo la persona con quien lo está entrevistando, se puede preguntar al final. Digo, no sé, si no se hablaron de condiciones económicas, si no se hablaron de horarios, de lugar de trabajo, se puede preguntar al final. ¿Por qué? Porque la pregunta, el entrevistador tiene la obligación de hacer la pregunta al final de si tenés alguna pregunta para hacerme, te quedó alguna duda. Lo ideal, y esto me parece que es lo esencial, ni el entrevistador, la persona que está entrevistando, ni el entrevistado tienen que salir de la sala o de la oficina donde están reunidos con dudas. No se pueden quedar con dudas, tienen que salir ambos con las respuestas a las preguntas que fueron a buscar. Eso sería lo conceptual. Por lo tanto, es recomendable que si no se dio alguna pregunta, alguna información, aprovechar justamente al final para hacer esas preguntas que no se dieron en el diálogo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno siente tal vez que está hablando de más? Que decís, bueno, siento que la entrevista ya terminó, pero de repente querés, no sé, cuando dicen, viste, sacás la guitarra para quedar mejor. Hay algo que vos mencionaste antes, que es la comunicación no verbal, ¿no? Acá nos vamos a empezar a dar cuenta por la cara, ¿no? O cómo se va poniendo justamente quien nos está entrevistando. Por eso, lo mejor es, por supuesto, siempre brindar la respuesta que nos a la pregunta que nos están haciendo. Siempre lo que mejor queda es un ejemplo, ¿no? Porque eso termina de redondear la duda que tiene el entrevistador, ¿no? Si nos preguntan, bueno,
¿Cuál fue tu logro? ¿Cómo hiciste determinado objetivo o determinado proceso en este trabajo? Bueno, uno cuenta cómo es el proceso, que muchas veces tiene que ver con cuestiones internas de la organización, Sí. y lo mejor es dar ejemplo. Bueno, no sé si tiene que ver con manejo presupuestario, si tiene que ver con ventas, con logros, etc. Esa es la mejor forma para que el entrevistador tenga la posibilidad de repreguntar, porque ese es el diálogo y esa es la mejor manera, ¿no?, de ir justamente viendo. El entrevistador va a tener el currículum que va a ser su guía, pero lo mejor es lo que puede contar una persona, ¿no?, en el vivo, ¿no?, en la Sí, entrevista, totalmente. que es donde le va a agregar valor a lo que está en esa hoja. Dentro de lo que estabas mencionando recién, diste un dato muy importante que no se pregunta en todas las entrevistas, pero a veces está la famosa pretensión de la remuneración económica. Sí. Y te preguntan y ahí quedás como, a ver, a todos nos gustaría que cuando nos preguntan eso, decir, sí, 2, 3 millones de dólares, estaría bien, pero sabés que hay una limitación y sabés que tal vez puede ser un condicionante para obtener el trabajo. Quizás venís perfecto y de repente el ofrecimiento que te hacen, o quizás no te dicen nada, pero lo que vos pedís puede generar algún tipo de mella y ahí que llegue a claudicar la entrevista. Bueno, es muy buen punto, y más en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Acá dos cuestiones. Una, tenemos el caso que, por ejemplo, vos no estés trabajando en la industria o en esa especialidad o en esa posición y que vos te estés postulando para hacer un salto, ¿sí? Claro. Supongamos, trabajo en una heladería y estoy estudiando higiene y seguridad, me postulo a una búsqueda que viene una empresa de la construcción, ¿no? Yo no tengo información, salvo que tenga conocidos que trabajen en el área, ¿no?, que me puedan decir cuánto es lo que se paga por esta posición. Ahora, lo mejor en ese caso es justamente conversar si llegamos a la entrevista, es mencionarle esto al entrevistador. Mirá, yo vengo de otra industria, no tengo con qué compararme, pero como esto me va a brindar la oportunidad de especializarme y lograr trayectoria, voy a justamente a evaluar la propuesta que ustedes me hagan. Uh-huh. Lo mejor para este caso también es tener en cuenta lo que yo estoy haciendo, ¿no? Digo, ninguna persona, por más que le asegure el cambio, salvo que sea muy poca la diferencia, digo, si yo en el ejemplo, en la heladería, gano 10, es muy poco probable que me cambie, por más que sea lo que estoy estudiando, a una industria, a una oportunidad que me pague 5. La Exacto. diferencia es muy grande. Pero si se achica la brecha, posiblemente lo evalúe. Y en el caso de que yo ya tenga, por ejemplo, venga trabajando en la industria y esté por hacer un salto, porque no conozca otra industria, pero sí tenga que ver con mi especialidad, a veces lo mejor es, hoy ya incluso hay portales donde se abre esta información, pero lo mejor es tratar de buscar en nuestra red de contactos, por eso LinkedIn es muy preciso para eso, y ubicar si tenemos gente conocida que trabaje en la misma especialidad, ¿no?, como para que nos oriente. Pero lo mejor es no poner un número por poner, ¿no?, porque a veces esa información que se lee en el currículum, que es fría y para mí no es buena, porque pensemos que si vos te estás postulando a una búsqueda que yo estoy haciendo ahora y en este proceso no te selecciono y vos enviaste una pretensión y yo vuelvo a abrir tu currículum en 6 meses, quedó desactualizado. Exacto. Entonces, lo mejor en el currículum no poner justamente cuál es la remuneración pretendida. Sí se da la charla por ahí telefónica, dependiendo de la posición, y si no, la entrevista es también una buena oportunidad para charlar. Pero ser sincero con esto, ¿no? Totalmente. Es decir, si no tengo un número, decirle a la persona que me está entrevistando, mira, mi remuneración actual es tal, y ese es mi piso, ¿no? Entonces, cualquier remuneración que supere este piso va a ser beneficiosa y a mí me ayuda para insertarme en esta posición. Bueno, viendo estos videos tenemos un pantallazo de lo que tal vez, bueno, lo que no corresponde y lo que corresponde, y me parece, como para pasar en limpio, muy importante esto que vos mencionás de ser sinceros en la entrevista de trabajo, también ser sinceros con uno mismo, Sí. Y hacer un trabajo de campo, más allá de que son cosas que se van aprendiendo con el paso de los años y la experiencia, ¿no? Sí. De uno mismo para entender cómo presentarse y estar con un poco más de confianza. Siempre tener información, digo, ¿no? Uno, cuando posiblemente nos llamen para una entrevista, a veces en el proceso de búsqueda nos postulamos a diversas búsquedas, a muchas búsquedas, y llega un momento que perdemos noción de dónde nos están tiraste llamando. el medio mundo a ver qué sale. Y pasa, entonces si nos llaman de una empresa que por ahí no conocemos,
tomar nota de qué empresa es, cortar el teléfono y hacer la búsqueda en Google. Claro. O sea, siempre, porque hay información. Eso nos va a permitir conocer, bueno, cómo es la cultura, cuál es la industria, a qué se dedica, si es una industria nacional, bueno, los clientes, etcétera. Esa información la capitalizamos para el momento de la entrevista, ¿no? Entonces, nos va a permitir justamente incluso tener conversación con quien nos está entrevistando. El tener información o venir con información, les puedo asegurar que suma un punto extra también en el proceso de la entrevista, ¿no? Y esto de la comunicación no verbal, la prolijidad, el ser respetuoso con los horarios, ¿no? Estas cuestiones son súper importantes también a la hora de ir a un proceso de entrevistas. Muy bien. Bueno, Sergio, la verdad que está buenísimo que hayas venido aquí a Radio Cámara a darnos estos consejos, estos tips. La idea desde este espacio también es colaborar con aquellos que están en la búsqueda. Es un momento difícil para encontrar trabajo, siempre es complejo, pero es más simple si uno se prepara. Totalmente, totalmente. Hay mucha información, hay que saber, o sea, como siempre se dice, ¿no? La búsqueda de trabajo es un trabajo en sí, pero bueno, hay que delimitar y saber por dónde ir y seguramente estás a un paso de tu próximo empleo, así que vamos por ello. Vamos por ello. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Un gusto. Bueno, seguimos con más Radio Cámara.